Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos da mucho gusto tenerlos en este webinar y bueno, es un honor para mí presentarles a Pablo que va a estar con nosotros en este webinar. Muchas gracias, Pablo. Eh, Recordarles que están abiertos el chat y la sección de preguntas y respuestas para que nos hagan llegar todas sus preguntas y bueno, ahí poco a poco se las iremos respondiendo. Me permito presentarles a Pablo para quien no lo conozca, actualmente director global de ventas en ICE, vicepresidente de ciberseguridad en la Asociación Mexicana de Internet y viceconventor en el Grupo de Trabajo para el Desarrollo de Estándares ISO IEC 27000. Pablo cuenta con una amplia trayectoria en ciberseguridad, gestión y auditoría de sistemas de gestión de la información, así como en la creación de guías de implementación para la protección de datos en México. Además, es especialista en gestión de servicios de TI, riesgos y calidad. Su experiencia nacional e internacional es garantía de conocimiento y visión para este webinar. Sin más preámbulo, Pablo, te cedo los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisa. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, sí, te Muy bien. escuchamos. Y voy a compartir la pantalla. Me confirman cuando ya la puedan ver. Hoy vamos a estar platicando sobre algo que es, pues casi una primicia. Fíjense que queríamos que esto sucediera de otra manera. Ahorita les platico a qué me refiero. Pero vamos a estar platicando sobre el estándar ISO 27701, que tiene varios cambios recientemente. Y bueno, vamos a estar platicando sobre esos cambios. Hay toda una nueva tendencia respecto de las normas a nivel internacional y varios cambios, entonces vamos a estar revisando esto. Eh, pero me gustaría rápidamente que alguien, si alguien ya tuvo experiencia, alce la mano con el estándar 27701, la versión vigente, la que está actualmente en curso. ¿Alguien ya tuvo experiencia con ella? Por ahí veo varias manos levantadas. Bueno, lo que sucede es que el estándar 27701 actual es una extensión de 27001. Y en un momento más les voy a explicar cómo funciona esa extensión y cómo funciona ahora. Pero lo que vamos a estar viendo es cómo funciona esta nueva estándar, esta nueva versión y los cambios y los elementos que hay que considerar para los que ya hayan implementado, hacer la actualización y para los que no, poder tenerla lo más pronto posible. Bueno, pero déjenme hacer una introducción rápida sobre algunas cosas. ¿Por qué hacemos privacidad? Que creo que es un punto importante. Básicamente la privacidad la consideramos porque los datos, si bien los utilizamos, hay quien dice que es el oro del siglo XXI, los utilizamos para comunicarnos, para mandar mensajes, incluso para usar aplicaciones gratuitas. Algo que hace mucho tiempo ya he compartido en este tipo de webinars es cuando ustedes vean un servicio que es gratuito por internet, en realidad no es gratuito. No estamos pagando con dinero, pero estamos pagando con nuestros datos. Y esos datos tienen, a veces en el mercado normal, un valor. Por ejemplo, cuando usamos una red social gratuita, pues no es que lo estén usando para fines ilegítimos, más bien nosotros aceptamos a través de los términos y condiciones de esa plataforma usarlo y a cambio que recolecten ciertos datos. Pero también hay quien los utiliza en el mercado negro y tienen toda una connotación para usos ya sea criminales, delictivos, de fraudes o de otros elementos. Eh, para que nos demos una idea, el 93% de las empresas utilizan datos personales de sus clientes, empleados, socios, aliados de negocio, prácticamente todas. Muy pocas empresas no utilizan datos personales. A veces hay quien dice, es que nosotros no utilizamos datos personales. Pues tienes de tus empleados, tienes de proveedores, tienes de usuarios tal vez, de clientes. Y en muchos casos, información financiera, información de salud. Entonces, desde hace mucho tiempo, y México me parece que es un caso interesante, y por eso quiero comenzar por el caso de México, fue el primer país que tuvo una ley, déjenme llamarle de nueva generación. Había habido una serie de leyes, principalmente en Europa, sobre protección de datos personales,
Y México en el 2010 publicó su ley de datos personales, que le llamaron así una ley de nueva generación, que ya consideraba toda una serie de principios que en un momento más vamos a estar platicando sobre que esto que les platiqué hace rato, a ver, las plataformas nos dan acceso gratuito, sí, pero entonces debe informarme qué datos recolecta de mí. Y eso en México le llamaron hacer un aviso de privacidad. Entonces, muchos dijeron, ah, pues es la ley de los avisos de privacidad, pero debajo del aviso de privacidad hay un montón de actividades que hay que hacer sobre los derechos ARCO, o sea, que la gente pueda acceder, rectificar, cancelar o ponerse al uso de sus datos, la asignación de responsables al interior, políticas, inventario de los datos, entender el ciclo de vida, las finalidades, los tratamientos, las transferencias en la transmisión de datos, obtener el consentimiento y las vías de legitimación de estos datos, y para que al final lleguemos a un análisis de riesgos de qué puede salir mal si alguien vulnera, accede, copia, altera esos datos personales para implementar medidas de seguridad físicas, técnicas o administrativas. Bueno, pues resulta que en el 2010 que hicimos esto, nos tocó en ICE ayudar en aquel momento al IFAI, hoy extinto INAI, a generar algunas guías y esquemas que eventualmente se convirtieron en el primer esquema de certificación con reconocimiento oficial de las autoridades en el mundo, en los esquemas de autorregulación vinculante. Y eso lo llevamos a ISO y además por la coyuntura de que estábamos prácticamente ya en las fechas perentorias de el GDPR, que fue publicado en 2016. Bueno, más bien entró en vigencia en 2016. Y entonces cayó como anillo al dedo y empezamos a crear esta extensión sobre 27001 para la protección de datos personales y con algunos otros elementos. Y que se tomaron muchos de ellos como base lo que ya habíamos hecho en México y además todas las historias de lo que hay en Europa y en otros países. Entonces, al final lo que tenemos es una serie de elementos sobre cómo se establecen los derechos de los titulares, el valor de los datos en el mercado, los precios, el uso y el posible abuso, el análisis de riesgos para determinar qué medidas físicas, administrativas o técnicas necesito y los tipos de datos personales dependiendo de qué tanta sensibilidad, el número de datos que tenga, de para qué se utilizan y cómo los comparto con alguien. Entonces, entender ese ciclo de vida de los datos personales desde su recolección, almacenamiento, uso, transmisión o circulación, bloqueo y al final de su vida la supresión o la disposición final, son estas preocupaciones que se manifestaron dentro de este estándar. Originalmente hizo 27701 2019 como una extensión de ISO 27001. De tal manera que si ISO 27001 se dedica a la seguridad de la información y ahora se ha extendido a ser como el estándar por de facto para temas de ciberseguridad, en donde ya no solo protegemos bits y bytes, sino protegemos en realidad a la sociedad, al tejido social que depende fuertemente para las comunicaciones, para cadenas de suministro y para la mayoría de las actividades que realizamos en las infraestructuras de tecnologías de información y comunicaciones. También por otro lado está el tema de la privacidad, que entonces cuando decimos protección de datos personales suena a lo que protegemos son datos, cuando en realidad lo que protegemos son personas. Lo que estamos buscando proteger es a la gente dueña de esos datos para que se garantice lo que a nivel internacional se han establecido como principios de autodeterminación informativa. O sea, que yo soy dueño de los datos. Antes las empresas se sentían dueñas de los datos que habían recabado. Y por eso es que se cruza con la seguridad de la información, porque al final hay que establecer un conjunto de directrices para su uso adecuado y para evitar el abuso y vulneraciones que pueda haber. Entonces, existen varios elementos que vamos a estar revisando a lo largo del webinar, pero básicamente basados en una visión de riesgo. Y me gusta terminar esta breve introducción, no sé si tan breve, diciendo que al final ese tema de los riesgos, que lo escuchamos a cada rato,
tiene que ver con que los riesgos no lo corremos en balde. En este caso, los datos personales se vuelven un habilitador de los objetivos de negocio. ¿Por qué? Porque gracias a eso podemos hacer comunicaciones, podemos prestar servicios gratuitos, podemos informar, podemos tener transacciones operativas, económicas, compra, venta de productos y servicios. Y se vuelven un habilitador, como les dije, hay quien lo considere el oro del siglo XXI, nos ayudan a cumplir los objetivos organizacionales. Sin embargo, puede haber posibles consecuencias negativas ¿de qué? De que sean accedidos sin permisos, modificados, eliminados y eso lleve a una detracción. Y en este caso, no solo para la empresa, sino para los dueños de esos datos. ¿Quiénes son los dueños de esos datos? Y déjenme irme hacia algunos conceptos. Los, perdona. Los dueños de esos datos, voy a usar en algunas láminas los términos en español y en inglés, porque algo que también quiero compartirles es que la manera en la que se traducen estos estándares no siempre es la más intuitiva. Déjenme darles un ejemplo. En la ley mexicana le llamamos titular a la persona a la que corresponden los datos personales y en inglés, en el estándar, le llaman principal. O sea, es el principal, el dueño de esos datos personales. Entonces, cuando en el estándar vean principal, estemos pensando en el esquema de la ley mexicana y en la mayoría de los países de habla hispana es el titular de los datos. Después tenemos el responsable, que es la persona que decide sobre el tratamiento. Y fíjense que la definición de que cuando decide, a mí no me gusta del todo, porque suena que entonces este puede decidir y quien decide es el titular, el principal, pero más bien este decide sobre la autorización que le dio el titular. O sea, el titular autoriza al responsable al uso de sus datos para ciertas finalidades. Y en inglés lo vamos a ver como controller, o sea, el que controla los datos. Y ese controller puede subcontratar a un, en términos de la ley mexicana, encargado. En la ley, el estándar en inglés se llama processor, alguien que procesa los datos personales conjuntamente con un responsable. Por ejemplo, un contact center, un representante de la organización. Y también puede haber terceros, por ejemplo, autoridades, otros responsables, distintos tipos de encargados que existan dentro de estos términos. Eh, de esta manera, entonces, lo que tenemos en el estándar, y ahora sí déjenme presentarles la página directamente de ISO. En la página de ISO tenemos el estándar 27701-2019 y dice, este va a ser reemplazado por el estándar 27701 en los siguientes meses. Y si le damos clic aquí, nos dice que ya está bajo publicación y que tarda hasta 7 semanas. Esto lo mandamos a publicación justamente hace 7 semanas. Yo esperaba, pusimos esta fecha porque yo esperaba que hoy ya estuviera publicado. No sucedió. A veces los tiempos de ISO por algunas situaciones no son los que a todos nos gustarían, pero eventualmente va a estar publicado yo calculo que esta semana a más tardar. Y lo que les voy a estar compartiendo es el borrador. Yo participo en estos comités, pero no es el borrador, déjenme decir, un borrador que cambie, sino ya el borrador final que se mandó a publicación. Entonces, vamos a estar platicando sobre los cambios que existen en este sentido. Bueno, eh, entonces, la estructura del estándar es una estructura que se llama una estructura armonizada. De tal manera que, y déjenme regresarme unas cuantas láminas, antes ISO 27001 lo que tiene es esta misma estructura armonizada que en un momento más les voy a enseñar. Déjenme llamarle este bloque de estructura armonizada. Y después una serie de controles en un anexo que se llama anexo A, que son controles de seguridad de la información.
Y lo que tenía la versión vieja de 27701 solo era otro anexo que aumentaba estos controles. De tal manera que decía, cada vez que la organización piensa en seguridad de la información, hay que cambiar esto a seguridad de la información y privacidad de la información de los titulares. Y además vamos a considerar todos estos controles extras sumados a los que están en el estándar 27001. En esta nueva versión, lo que hicieron fue pasar la estructura armonizada, la estructura común de todos los sistemas de gestión. Esta es la misma estructura que tiene ISO 9000, que tiene ISO 14000 para gestión ambiental, que tiene ISO 37001 para antisoborno o que tiene 27001 para seguridad de la información, en donde comenzamos desde el establecimiento del contexto de la organización, en este caso, para qué recabamos datos personales, a qué se dedica la organización, quiénes son sus partes interesadas, cuáles son los objetivos de negocio y por qué se vuelven ese habilitador de los objetivos de negocio los datos personales. Después, el establecimiento de un liderazgo, o sea, que haya una responsabilidad en la organización para determinar roles, responsabilidades, aterrizar esos objetivos de las partes interesadas en objetivos ya definidos dentro de la organización, que se determinen y deleguen funciones y esas funciones tengan mecanismos para ser operados en el día a día. Después viene una parte de la planificación del sistema de gestión en donde identificamos los riesgos y evaluamos el impacto a la privacidad que pueda surgir para que con base en estos dos determinemos un tratamiento de los riesgos. O sea, dije hace rato, ¿qué puede salir mal con los datos? ¿Cómo pueden ser vulnerados, copiados, eliminados sin permiso? Y entonces determinar cuáles son esos controles. Después viene una cláusula sobre el soporte, los recursos utilizados, recursos humanos, financieros, tecnológicos, la competencia del personal, o sea, cómo lo hacemos competente a través de capacitación, a través de entrenamiento, la concientización de todo el personal sobre para qué utilizamos datos personales y cómo se lleva a cabo el ciclo de vida dentro de la organización y la información documentada de todo lo anterior, o sea, este contexto, de qué se trata, quiénes son las partes interesadas, cuáles son los objetivos de negocio, esa delegación de funciones, roles, responsabilidades, esa evaluación de impacto, evaluación de riesgos y la determinación de opciones de tratamiento de riesgos se volverán parte de esta información documentada que dentro del sistema de gestión nos ayudará a tener resultados comparables, medibles y persistentes en el tiempo. Después, una sección de operación en donde todo lo anterior lo llevaremos a cabo, o sea, usaremos los datos, ejecutaremos los controles para evitar el abuso de esos datos, para evitar vulneraciones y estaremos operando a la organización. Aquí, aunque el renglón es más delgado, este es el grueso de la operación de la organización en el día a día, pero eventualmente hay que evaluar el desempeño y ver que esto se llevó a cabo de manera adecuada, que se alinean con los objetivos de la organización y que se cumplen en la operación con cada uno de estos puntos anteriores que mencionamos, a que se cumple con esos objetivos, que los roles y responsabilidades delegados se llevan a cabo, que el análisis de riesgos es adecuado, que los controles operan adecuadamente, que los recursos son competentes, que la gente entiende su parte en el tratamiento de los datos personales. Y si eso no es adecuado, ¿cómo vemos si es adecuado o no? A través de una auditoría interna y de presentarle a la dirección los resultados con base en los objetivos presentados. Si eso no fuera adecuado, entonces se establecen acciones de mejora continua o no conformidades que se deben corregir para evitar la recurrencia. Esto en la versión anterior estaba utilizando la base de 27001 y ahora tiene su propio sistema de gestión para no depender de la parte de seguridad de información. Aunque yo les diría en la práctica, para los que ya tienen 27001, no hay nada nuevo que hacer en este sentido, porque ya tienes un sistema de gestión que hace todas estas cosas
Y si acaso lo único, pero ese requisito ya existía, habrá que actualizar la evaluación de riesgos y el análisis de impacto de los datos personales para validar que sigue siendo pertinente, vigente y está actualizado con respecto de los nuevos tratamientos, sistemas o lo que tengamos en la organización. Y con ello, evaluar las opciones de tratamiento en la operación diaria. Pero fuera de ello, y que ambos requisitos en realidad ya existían porque lo que había era un mecanismo de mejora continua para todo el sistema de gestión. Entonces, en ese sentido, prácticamente estamos en cumplimiento. El cambio principal y más significativo está en los controles, que aunque digo que es más significativo, tampoco es tan grande. ¿Por qué? Porque estos controles, como les dije hace un momento, ya estaban dentro de 27701, aumentando los controles de 27001. Lo que hicieron ahora es no tomar 27001 como base, pero sí los controles del anexo A de 27001. Recuerdan, y déjenme regresarme un poco, que les dije 27001 tiene la estructura armonizada con todos estos requisitos de las cláusulas 4 a las 10, desde el liderazgo, funciones, roles, soporte, responsabilidades, la planeación, la operación, la mejora continua, la evaluación constante y un anexo en donde estaba una lista de controles y 27701 aumentaba esos controles para esto. Lo que hicieron en este nuevo sistema de gestión es, tiene una lista de controles, pero refiere al anexo a este anexo, que en realidad está detallado en ISO 27002. El anexo A solo lista los controles de 27001 y en 27002 están explicados con una guía de la implementación de esos controles. Lo que hicieron en 27701, o lo que hicimos, aunque debo decir que a mí la solución no es mi favorita, pero porque creo que hay ciertas redundancias, pero al final, ahora que se las explico, verán que también a veces la redundancia ayuda a generar robustez. Lo que tenemos es una referencia de 27001 a 27002 y ese 27002 lo que tiene son los mismos controles que están en este anexo A, pero explicados y detallados. Entonces 27001 dice para la parte de 27701, para la parte de seguridad de los datos personales, consideremos los controles de 27002 y además agreguemos estos otros controles. Espero hasta aquí vayamos claros. Estoy atento al chat por si alguien tiene dudas o comentarios. Por favor, a través de ahí me vayan diciendo. Eh, entonces, el anexo A de 27701 en la versión nueva, lo que tiene es el establecimiento de los controles tanto para controladores como procesadores. Recuerden, el lenguaje en español real debería aquí decir responsables y encargados. Lo dejé así para que aprendan a familiarizarse con estas traducciones que es común encontrarse, pero aquí debería decir responsables y encargados. Entonces el anexo A tiene la lista de controles sobre lo que hay que hacer para la parte de privacidad. En un momento más vamos a ver ejemplos. Y después, en el anexo B, una guía de implementación de estos controles. O sea, lo mismo que sucede en 27001 y 27002. 27001 anexo A tiene la lista de controles de seguridad de información y 27002 tiene la guía de implementación de esos controles. Aquí en lugar de hacer otro documento, lo incluyeron en el mismo como otro anexo. Además de eso, viene un mapeo con los principios de privacidad que aparte de que están listados y explicados en el estándar 29100, vienen de otros principios que ya se acordaron a nivel internacional en la ONU, la OEA, la OCDE, han acordado principios de privacidad que en un momento más vamos a verlos y que seguramente ya ustedes conocen y varios ya los hemos mencionado sobre los derechos de los titulares, los derechos ARCO, la proporcionalidad, las finalidades, las transferencias, los tratamientos. Y un mapeo con el Reglamento Europeo de Datos Personales.
Este mapeo ya existía, aunque fue actualizado porque también el reglamento ha tenido algunos cambios. Entonces, él tiene un mapeo con el reglamento de datos personales y, por cierto, estamos trabajando, ya tenemos avanzado un borrador y los que les interese después para la certificación en México, lo que estamos haciendo es el mapeo con la ley mexicana, así que podemos darles ese documento, escríbanos un correo, al final está nuestra información y les podemos compartir el borrador de ese mapeo que ya tenemos. No es parte del estándar. El estándar, recuerden, Europa son tantos países que en ISO tienen un peso importante y entonces siendo el reglamento europeo tan relevante a nivel internacional, pues quedó en el estándar, pero tenemos en ICE un mapeo con la ley mexicana y además otro mapeo con los estándares de nube. Estos son 27018 es para protección de datos personales en la nube y 29151 para la seguridad y el ciclo de vida en la nube. Y un último anexo con una correspondencia entre la versión vieja, la versión 2019 y la versión 2025 del estándar. Entonces, esos son a grandes rasgos los elementos que tiene esta nueva versión. En resumen, tiene elementos que nos ayudarán a identificar cuáles son las actividades en toda la organización para llevar a cabo un sistema de gestión. Y cuando hablamos de un sistema de gestión, a mí me gusta decir que todas las organizaciones son un sistema de gestión. No es que tengan un sistema de gestión. Todas las organizaciones son en sí mismas un sistema de gestión, incluso las más sencillas. La señora que vende tacos en la esquina es un sistema de gestión. Tiene responsabilidades, tiene clientes, tiene partes interesadas, tiene objetivos. A veces no están documentados. Tal vez lo que no tiene es un sistema de gestión formalmente establecido. Entonces, lo que nos ayuda esta primera parte es a formalizar y establecer documentalmente todos estos elementos para que toda la organización trabaje en conjunto para este objetivo que es la protección de datos personales. Y luego los controles necesarios para esa adecuada protección de datos personales que yo veo estos anexos como una red de seguridad. Y en un momento más vamos a ver una lámina sobre eso, pero porque en realidad los controles deberían salir de nuestro análisis de riesgos. Nosotros hacemos una evaluación de riesgos y de una evaluación del impacto a la privacidad y de ahí determinamos necesito todos estos controles. Pero el estándar considera que si nuestra organización no tiene un sistema de gestión tan maduro, podría entonces haber omisiones en estos esquemas de tratamiento de riesgos. Por lo tanto, nos dan una lista de controles, déjenme llamarle como una red de seguridad, para que en caso de que nuestro análisis de riesgos todavía no esté suficientemente maduro y aún no detecte ciertas posibles vulneraciones, ciertos posibles mal usos, ciertos derechos de los titulares que no han sido considerados, tengamos que compararlo con esos controles y establecer algo que o ya tenemos implementado o implementar un nuevo control. De esta manera, en resumen, lo que tiene el estándar es un conjunto de procesos, roles, políticas, métodos y los controles aplicables para que toda la organización lleve a cabo actividades de desde la identificación de qué datos tengo, para qué los utilizo, con quién los comparto, es necesario tenerlos o no es necesario, cuál es el ciclo de vida dentro de la organización, quiénes los utilizan y cómo los voy a cuidar para evitar esos abusos o vulneraciones en materia de datos personales. De esa manera, eh, posiblemente habrán visto esta lámina anteriormente, porque me gusta expresarla como un resumen de lo que hacen estos sistemas de gestión es aterrizar todos los intereses y expectativas de las partes interesadas externas, las autoridades que les interesa proteger los datos, los clientes que quieren que proteja sus datos o los de sus clientes, o sea, los clientes de nuestros clientes, o los socios inversionistas que lo que quieren es evitar multas, sanciones, penalizaciones. Y eso se aterriza en la organización en los distintos niveles hasta llegar al personal administrativo que
administra al personal operativo y que en el día a día utiliza los datos personales para cumplir con esos objetivos y que vamos a lograr una alineación para encontrar cumplimiento con lo que nos pidieron los titulares de los datos, con la autorización que nos dieron, con la regulación aplicable a cargo de una autoridad y protegiendo los intereses de nuestros inversionistas. De esa manera, lo que realizaremos será un análisis de riesgos, mencioné hace rato, y ese análisis de riesgos básicamente está basado en estándares que ya están actualizados a nivel internacional y que tienen unas distintas etapas. El contexto de la organización, que ya dijimos a qué se dedica la organización, cuáles son los datos que tiene, para qué los utiliza, identificar qué puede salir mal con esos datos. Después, analizar las condiciones bajo las cuales esto lo comparemos con criterios preestablecidos para poder después ponderar esos riesgos y decir qué debo tratar, cuáles son las opciones de tratamiento y qué debo tratar primero dependiendo de la importancia y la urgencia de cada uno. Esto nos va a dar opciones de tratamiento de riesgos que eventualmente llegarán a un nivel aceptable. Estos serán los controles que están derivados de nuestro análisis de riesgos y del análisis de impacto a la privacidad o que provinieron del anexo A de 27701 y que eventualmente llegaremos, podemos estar aquí a un ciclo en distintas iteraciones hasta que lleguemos a un nivel de riesgo aceptable. Y cuando hablamos de opciones de tratamiento de riesgo, pues podemos ver que esos resultados de la lámina anterior, o sea, estos resultados de la valoración de riesgo, nos pueden dar controles que o modifican el riesgo o lo retienen, o sea, estoy postergando la implementación de ciertos controles. ¿Por qué? Porque es un proyecto que sé que voy a necesitar implementar ese control, pero hasta que llegue cierto nivel de operación, cierto nivel de transacciones, cierto nivel de usuarios, voy a tener recursos y aparte poder implementar estos controles y mientras tendré que implementar algunos otros controles compensatorios que modifiquen el riesgo o evadir el riesgo. Hay quien dice no se pueden evitar los riesgos, en realidad sí se pueden evitar, pero hace rato les dije, los riesgos los corremos tratando de ganar cosas. Puedo evitar el riesgo también evitando ganar esas cosas. ¿Quieres evitar el riesgo de que haya una vulneración de datos personales? Es perfectamente factible, no tengas datos personales, pero eso significaría tal vez no puedo operar como organización que utilizaba datos personales. O puedo compartir el riesgo con quién, con otras partes interesadas, con proveedores que me ayudan, por ejemplo, un proveedor de nube que tiene los datos personales y que me ayuda a de alguna manera procesarlos de manera segura para que yo no tenga que implementar todos los controles, sino algunos ellos tendrán los servidores, tendrán mecanismos de separación de funciones, de redundancias en la red y de varios otros elementos, pero es importante mencionar que solo es compartir el riesgo, no estoy transfiriéndolo. Antes se ocupaba frecuentemente la palabra compartir perdón, transferir el riesgo, pero no es que me deshaga del riesgo. Estoy compartiéndolo porque también comparto esos beneficios, ese beneficio que tengo de utilizar los datos personales que le da sentido a mi negocio, a mi organización, haciendo ese adecuado tratamiento de los datos personales. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, comentarios? Estoy atento al chat por si hubiera alguna duda, pero creo que no tenemos alguna por el momento. Bueno, y también les hablé del análisis de impacto a la privacidad, que por cierto existe un estándar para ello, el estándar ISO/IEC 29134, que lo que dice es, dime para qué quieres los datos, cuál es el tratamiento que piensas hacer. Evalúa si esto es proporcional, o sea, si lo necesitas, para qué lo necesitas y es proporcional. Déjenme darles algunos ejemplos de esa proporcionalidad. El otro día alguien me pedía para darme de alta, para pagarme una clase de una clase de 1 hora
todas mis declaraciones de impuestos de los últimos 3 años. Me parece un tema desproporcional. Ellos podrían inventarse una necesidad, pero es desproporcional a lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque no necesitas para dar de alta a alguien más que su RFC posiblemente. Entonces, evaluar esa proporcionalidad me parece relevante. Después, las medidas previstas para poder demostrar conformidad, o sea, las medidas que ya tengo hoy. Nadie empieza en cero. Seguramente hoy ya tenemos máquinas con usuarios, con passwords y hemos identificado algunos datos, el cifrado en algunos lados. Y entonces evaluaremos los riesgos que puedan llevar a la pérdida de los derechos y las libertades de las personas que puedan someterlos a riesgo grave, a discriminación, afectar a su esfera más íntima, para implementar medidas para afrontar esos riesgos y que quede documentado y después mecanismos para supervisar y mantenerlo actualizado. Déjenme decir esto de alguna manera dominguera. Es la misma gata, pero revolcada. O sea, identifiqué qué datos tenía, para qué los utilizaba, qué controles necesito y después tengo un mecanismo de supervisión para llevarlo hasta un nivel aceptable. Pero también es la misma gata, pero revolcada con esto. Tenía el contexto de la organización, qué datos, roles, responsabilidades, una evaluación de riesgos, los recursos, la competencia, lo opero, evalúo su desempeño y al final implemento acciones cuando eso no está adecuado. ¿Eso es redundante? Sí, sí es redundante, pero al final, como les digo, la redundancia ayuda a generar robustez y a tener mejores mecanismos que nos ayuden a no obviar o a no tener omisiones. Entonces, ¿qué necesitamos para realizar esa evaluación de impacto de la privacidad? Pues considerar cuántos datos tenemos, qué público objetivo, qué tipo de datos, en qué tipo de tecnología se van a tratar, la relevancia de los datos dependiendo del tipo de titular, el tipo de dato, la sensibilidad, la capacidad de influencia política, pública, social, económica que tiene la persona, los riesgos inherentes a esos datos, la sensibilidad sobre los datos de salud, religiosos, raciales, o datos que posiblemente no son considerados sensibles, pero sí financieros o patrimoniales que pueden afectar a la persona. El tratamiento masivo y continuo de los datos, o sea, qué tanta transaccionalidad hay, por qué medios se realiza. No es lo mismo un dato que solo está en papel o alguno que va a estar de público en Internet o a través de un mecanismo de seguridad en Internet, y los tratamientos que se van a realizar. Y con estos entonces, ahora sí llegaremos a poder identificar de manera adecuada, basados en el volumen y la sensibilidad de los datos, los controles que necesitamos implementar. Y que dentro de esos controles, el anexo A del 27701 en su versión nueva tiene distintos tipos de controles. Tiene controles para los controladores, o sea, para los responsables. Recuerden, controllers es responsable. Entonces tiene controles para los responsables, controles para los encargados, y cada uno de esos nos hablan de desde las condiciones en que se recolectan y procesan esos datos. O sea, cómo los obtengo, las vías de legitimación, en un momento más vamos a ver ejemplos de ello, las obligaciones para con los principales, o sea, recuerden, son los titulares, o sea, aquí están los derechos ARCO, que vamos a ver que hay algunos derechos extras que hay que considerar dependiendo de la regulación. Por ejemplo, la portabilidad, que en la regulación de privados en México no está considerada y que el estándar nos dice deberíamos considerar si los datos van a poder ser portados de un sistema a otro, o el derecho al olvido, por ejemplo. Después vienen controles de privacidad por diseño y por defecto, o sea, que la privacidad no sea una opción, déjenme llamarle opcional, sino la opción predeterminada en los sistemas. Y después controles relacionados con compartir o transferir esos datos con terceros. Y entonces las vías para canales seguros de comunicación, cifrado, permisos, convenios de confidencialidad, acuerdos de no difundir información. Y después,
controles de seguridad y que, como les dije, estos controles de seguridad refieren a 27002 para una mayor profundidad en la parte de seguridad de la operación, tanto de responsables como encargados de datos personales. Y entonces les voy a dar algunos ejemplos sobre estos controles. Los primeros tienen que ver con el ciclo de vida. Como les dije, de dónde obtengo los datos, y los datos puedo obtenerlos desde una formato en papel, que pasen por un dispositivo de captura, redes sociales, se almacenan en una base de datos, después llegan a equipos de cómputo, son exportados a un Excel, por ejemplo, y después le mando un correo electrónico al titular. Y además esto es procesado en la nube y a través de inteligencia artificial y big data en redes con varios usuarios alrededor. Pues los primeros controles dicen: identifica todo este ciclo de vida, quiénes son las personas, de qué tienen privilegios, y de modificar, de actualizar, de crear, de eliminar, de borrar definitivamente, y cuáles son las vías que tengo para darle visibilidad al titular en los momentos en los que busque ejercer sus derechos ARCO. Que haya una vía de legitimación. Esas vías de legitimación principalmente están ligadas y están alineadas a lo que hay en el marco de regulación en Europa, pero la verdad es que, si bien estas vías son tal cuales las de GDPR, también las podemos ver en la regulación mexicana. Sin embargo, en Europa cada uno de estos es una vía de legitimación. En México no. La única vía de legitimación en la ley mexicana es el consentimiento, y las demás son excepciones. Por ejemplo, si hay obligaciones legales, hay ciertas excepciones en la ley mexicana. Si es para proteger la vida de la gente, hay excepciones en la ley mexicana. Si hay el cumplimiento de una obligación contractual, hay excepciones en la ley mexicana. O si es para proteger el interés público, normalmente para autoridades. De hecho, en México hay otra ley, la Ley de Sujetos Obligados, que establece ciertas, ahí ya no excepciones, sino toda una ley completa para el tratamiento de esos datos personales. Entonces, dentro de los controles está que haya una vía de legitimación adecuada, apegada a la regulación, en este caso el consentimiento de las finalidades, tratamientos, transferencias, con quién lo voy a compartir, para qué, bajo qué términos, qué datos recabo. Y si hubiera necesidades por un tema contractual, informarlo, tener controles y hacer ese análisis de proporcionalidad para saber si esos datos personales que estoy recabando son adecuados, necesarios y proporcionales al tratamiento que estoy buscando y a las finalidades que estoy determinando, en beneficio no solo de mi organización, sino también del titular. Eh, Luego también obligaciones legales o la protección de la vida de la gente. O en Europa, es más, algo que sucede es que el interés legítimo es la vía de legitimación más comúnmente utilizada. Por ejemplo, una aplicación que presta sus servicios de manera gratuita, y que pide que acepte sus términos y condiciones, o si no, no puedes usar la aplicación. GDPR en Europa dice: no se puede considerar consentimiento. Entonces se debe considerar interés legítimo. ¿Por qué? Porque ambos acuerdan: ah, pues yo te doy mis datos y a cambio tú me das un servicio. En México la regulación es distinta y sí se considera consentimiento, y habrá que por eso tener, basado en el estándar, las distintas vías de legitimación adecuadas al tratamiento según las distintas regulaciones en donde vamos a estar. Y de hecho, uno de los controles que está establecido es: identifica qué otros elementos en tu regulación son aplicables para no omitirlo. Luego hablé de los principios, y entonces principios sobre la legitimación del uso de los datos, el consentimiento, mantener la seguridad, prevenir el daño a los titulares en su persona, en su esfera más íntima, la transparencia en el uso de los datos, la proporcionalidad, que ya hablamos sobre el alinear el uso con la
legitimación de los datos, la calidad, o sea, que los datos sean vigentes, actuales, correctos, la limitación del uso, o sea, tener los datos el menor tiempo posible solamente para los fines por los cuales los recabé y una vez que se agotó esa finalidad, eliminarlos, evitando la discriminación, manteniendo la confidencialidad sobre esos datos y teniendo todo un esquema de responsabilidad, legalidad y equidad que asegure el tratamiento adecuado de los datos personales. Hablamos también de la privacidad por diseño y por defecto. Entonces, en esa privacidad por diseño y por defecto, lo que necesitamos es una revisión constante de que el sistema proporciona información al usuario y que durante todo el ciclo de vida, hace rato hablé, desde que obtengo los datos, pasan por una base de datos, van a internet, se bajan a un archivo, después los comparto con un proveedor o están en la nube de un tercero. eh, Deberíamos prevenir y anticipar posibles problemas por usos, abusos, vulneraciones que puedan estar relacionadas con las vulneraciones y no solo el impacto a la persona, sino poniendo al usuario como centro de las prioridades. O sea, que las consecuencias al usuario sean el centro de estas prioridades y que se haga una funcionalidad sin sacrificar seguridad y privacidad. A veces se habla de una dicotomía de para tener más privacidad necesito renunciar a seguridad o para tener más seguridad necesito renunciar a privacidad y más bien esta privacidad y seguridad por diseño y por defecto debería decir vienen de la mano y son una sola cosa. No hay seguridad sin privacidad y privacidad sin seguridad. Ya hablamos hace rato de tener vías de legitimación del uso de los datos personales y que la privacidad sea la configuración predeterminada, no la configuración que tengo que ir al sistema a decirle que sea seguro y privado, sino que sea la configuración por default en el sistema. Eh, Me dijeron que en la sección de preguntas y respuestas hay algunas preguntas, pero no veo la sección de preguntas y respuestas, Liz. No sé si soy yo. Pero no sé Está si quieres, al final tal vez, déjenme ver si aquí, ya la en la encontré. parte de Es que abajo. con Ok. la actualización de Zoom, perdónenme, está en otro lugar. A ver, me preguntaron, ¿qué riesgos hay sobre la curva biométrica? Me gusta mucho la pregunta y como no tenemos tanto tiempo, escribí un blog, en mi blog lo pueden encontrar, pcoronaf.com, sobre esos riesgos, pero la verdad es que si se hace de manera adecuada, en otros países ya se han realizado sistemas de identificación biométrica para identificaciones únicas, pero en lugar de recabar un dato biométrico, lo que se hace es recabar patrones biométricos que no es, por ejemplo, si me roban la huella digital, no la puedo cambiar. Pero si yo solo detecto distancias matemáticas entre las minucias, o sea, entre la forma que tiene la espiral de mi huella digital, entonces eso incluso hasta se puede revocar. Si se lo roban, lo puedo revocar y lo vuelvo a recabar con otras distancias distintas. Entonces se puede hacer. En un momento más coloco el link del blog en el chat. Mencionan que si estas actualizaciones se dan con base a la SABG, no sé qué es SABG, perdónenme. Bueno, y al ser ya sé, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, al ser la rectora en México, ¿qué influencia tiene? Bueno, es que al final los estándares ISO no tienen influencia política, es más, ni siquiera influencia legal, más bien las leyes tienen preponderancia sobre los estándares ISO y por eso les dije, el estándar pide considerar a los distintos elementos de la regulación que apliquen. Entonces, no está el estándar por encima de la ley.
Preguntan cuál es el futuro de la protección de datos en México. Bueno, pues es que ya estamos en el presente, más bien. El presente es justamente lo que acaban de decir. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno es la responsable en materia de datos personales, tanto para públicos como para privados. Hay un par de nuevas leyes para públicos y para privados que básicamente fue actualizar las responsabilidades administrativas de las autoridades y que tiene todo un marco de referencia y el estándar 27701 ayuda a cumplir con el estándar mexicano, está alineado con el estándar mexicano y está alineado con cualquier estándar a nivel internacional. Preguntan por ahí, ¿hay un mapeo con cláusulas tipo? Sí, hay un mapeo, o sea, están consideradas las cláusulas tipo y también pueden ser aplicables en distintos otros esquemas. Bueno, entonces déjenme terminar ya con la presentación. Eh, Básicamente lo que quiero terminar diciendo es, en la organización no solo es un tema de los abogados o los ingenieros, es un tema que tenemos que involucrar a toda la organización completa en los distintos usos de datos personales. Y todo aquel que utiliza datos personales debe estar involucrado para analizar los riesgos, para identificar, para utilizar o no esos datos personales. También habría que considerar los que le llamé los derechos ARCO aumentados en el estándar. Están los que ya conocemos, acceso, rectificación, cancelación, oposición, pero también la portabilidad, la proporcionalidad, evitar decisiones automatizadas cuando afecten temas de sesgo de la afectada su esfera más íntima, acceder a derechos, por ejemplo, al uso de servicios, al uso de seguridad social, a discriminación y la limitación del tratamiento son estos derechos de los titulares que están establecidos en el estándar 27701. Y les hablé hace rato de compartir los riesgos y déjenme darles el ejemplo de la nube, porque aún en la nube, aunque utilicemos a un proveedor el más robusto de seguridad en la nube, seguimos teniendo nosotros necesidad de administrar las credenciales, el acceso, habilitar ciertas opciones de configuración. Entonces le llaman un esquema de seguridad compartida. No importando si el servidor está en mis instalaciones o en la nube totalmente administrada por el proveedor, hay actividades que tengo que hacer yo como usuario para mantener seguras las credenciales de acceso, para configurar adecuadamente esos servicios. Eh, y entonces, ¿qué se necesita hacer para certificarse en ISO 27001? Y con eso cierro, que nos quedan un par de minutos y a ver si me da tiempo para responder algunas preguntas más. Puedes entender el estándar, ya les explicaba aquí varios de los elementos, entrar en contacto con nosotros y tener mucha más información para saber detalles sobre este proceso, hacer competente al personal a través de procesos como este. Tenemos procesos de capacitación más específica, profunda, para poder entender cada uno de los controles, cada uno de los elementos a implementar, realizar un análisis de brecha. O sea, para saber qué tengo, qué me falta. Los que ya tienen la versión anterior seguramente se darían cuenta que ya tienen la mayoría de los elementos, solamente habrá que establecer algunas otras condiciones. Y después viene ya la parte de certificación, que se divide en una etapa uno, que es una revisión documental de que lo que tienen está diseñado con respecto del sistema de gestión de manera adecuada. Y después una etapa 2 en donde validamos que eso que está adecuadamente documentado está en la práctica llevado a cabo en el día a día. Pero también puede haber no conformidades y si las hubiera, se presentan acciones correctivas, las validamos como organismo de certificación. Aquí hay un ciclo hasta que queden validadas y cuando se validan hay una emisión del certificado que tiene una vigencia de 3 años. Sin embargo, para mantener vigente el certificado hay que recibir una vigilancia cada año que valida que el sistema sigue operando y a los 3 años una recertificación del sistema. Bueno,
hasta ahí mi presentación. Aquí están mis datos y si me mandan un correo les comparto más información. Y déjenme dedicarle un minuto más a ver algunas otras preguntas. Dicen, en caso de compartir el riesgo, ¿podrías ser a través de la contratación del encargado? Definitivamente. Cuando contratamos a un encargado, estamos compartiendo el riesgo. Bien, bien cachado ese balón. ¿Cómo formarse en un sistema de gestión en actualización? ¿Tiene impacto el aumento de días auditor? En realidad no tiene un impacto en el aumento de días auditor. Lo único que sucederá es que dependiendo de si ustedes ya tenían 27.001, ahora podrán tener dos certificados, un certificado de 27.001 y uno de 27.701. Lo que sucedía antes es que el certificado de 27.701 no existía, sino era un certificado extensión de 27.001 y ahora se puede hacer de manera autónoma. Eh, Dice que sí es posible implementar la nueva versión con un alcance independiente al sistema de gestión de seguridad de información. Sí, definitivamente se puede implementar con un alcance distinto al de seguridad de información. Dicen que con la implementación, la publicación de las leyes de marzo 2025 se derogaron los lineamientos de aviso de privacidad. ¿Habrá alguna fecha? La verdad es que hubo una fecha para el 15 de julio, me parece, pero no hubo noticias. Entonces estamos atentos a la publicación de los nuevos bueno, reglamento primero y después los lineamientos y otras recomendaciones. No hay hoy todavía una fecha. Eh, Está contemplado los Legitimate Interest Assessment. No está considerado como tal, pero es parte de buenas prácticas en un análisis de impacto a la privacidad en México. Y en México no es obligatorio, pero en varios países en Europa se utiliza y es muy comúnmente utilizado. Dice, entonces es posible la nueva versión implementarlo con alcance independiente, ya lo respondimos. En caso de dar consentimiento de revisar mi buró de crédito por medio de un tercero, es correcto que el proveedor siga teniendo acceso durante ciertos meses. Habría que revisar las condiciones bajo las cuales se consintió, si hay un interés contractual y el interés legítimo que hace rato mencionamos. Entonces, no sé si quieres, Javier, escríbeme y lo podemos ver con más detalle después, porque habría varias consideraciones que necesitaríamos validar para saber si eso es adecuado. Bueno, pues ya les robé un par de minutos más. Espero haberles compartido información útil. Ya les decía, está aquí mi correo. Y pues invito a que sigan conociendo esta nueva versión, a certificarse en ella. Como les digo, da cumplimiento a la ley mexicana, a la ley europea, a la ley brasileña o a la que quieran. Y eso creo que es un esquema muy bueno. Y en NICE lo que estamos haciendo es una equivalencia con los esquemas de autorregulación vinculante para migrar a todas las empresas que ya están certificadas en los esquemas de autorregulación vinculante para que lleguen a 27701 como un estándar internacional. Así tienen como una doble certificación y cumplen con el esquema mexicano y además con las prácticas internacionales que están en 27701. Pues muchísimas gracias. Creo que ya no hay dudas que quedaran sin consultarse Nada más y pues mencionarles que tendremos el seminario de actualización el 3 de septiembre, Pablo, por favor. Pues, y tenemos un seminario de actualización el 3 de septiembre, justamente para profundizar en todos estos temas. Así que escríbanos, ya sea a través de mí o a través de quien recibieron información para este webinar. Y 3 de septiembre, este curso bastante interesante sobre la profundidad de cada uno de estos elementos que hoy vimos de manera muy breve. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Sí, y también comentarles que sí va a estar disponible la grabación. En breve van a recibir el link en sus correos en el que se registraron. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes.